Falsificación de documentos. Consideraciones generales. Bueno, el delito de falsificación de documentos es uno de los que con más frecuencia se comete en nuestra sociedad, utilizándose en la mayoría de los casos el documento como instrumento para ejecutar o encubrir otros delitos. En las relaciones desarrolladas en el tráfico jurídico se observan dos fenómenos que son la confianza del público en un instrumento de materialización de estas relaciones, como es el documento, y la fragilidad que éste presenta a la hora de ser alterado. Vamos a pasar a la descripción legal de la falsificación de documentos, que está en el artículo 427, que nos dice el que hace todo o en parte un documento falso, adultera uno verdadero, que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento, será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio con la pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años. Tenemos dentro de la falsedad de documentos la falsedad propia, que está en el artículo 427 en el primer párrafo del Código Penal, que nos dice que de acuerdo con los requisitos legalmente establecidos, la declaración materializada procedente de una persona que figura como su autor, cuyo contenido tiene eficacia probatoria en el ámbito del tráfico jurídico. Bueno, de la definición planteada se puede deducir que los elementos básicos de todo documento son la mención del autor, circunstancia que conecta directamente con la autenticidad del documento. Bueno, en el Código Penal menciona distintas categorías de documentos, los que son el documento público y el documento privado. Todas estas categorías son reconocibles a dos básicas. Por documento público se entiende aquel que ha sido formalizado de acuerdo con los requisitos legalmente establecidos por un notario o cualquier funcionario que ejerce las labores de fedatario público. Y el documento privado viene a ser todo aquel que no está incluido dentro del concepto de documento público. Aquí el comportamiento consiste en hacer todo o en parte un documento falso o adulterar uno verdadero, que puede dar origen a un derecho u obligación o servir para probar un hecho, ya sea aquí el tráfico jurídico. En este caso, la pena sobre la falsificación de documento público o si de su uso se establece la pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años y 30 a 90 días multa. Para el caso de la falsificación de un documento privado se establece pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 4 años y 180 a 365 días multa. Vamos a pasar a la falsedad ideológica, que está en el artículo 428, que nos dice el que inserta o hace insertar un instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad. Este será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio con la pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 7 años y con 180 a 365 días multa. Dentro de esto tenemos a la falsedad propia, que está en el primer párrafo del artículo 428 de nuestro Código Penal, que nos dice que el comportamiento consiste en insertar o hacer insertar un instrumento público, declaraciones falsas, concerniente a hechos que deban probarse con el documento. Por insertar nosotros entendemos introducir o intercalar declaraciones falsas en el contenido verdadero de un documento público. Por lo tanto, presupuesto básico de esta conducta es la existencia previa del documento sobre el cual posteriormente se procede a la inserción de los hechos falsos. También tenemos a la falsedad impropia, que está en el segundo párrafo del Código Penal del artículo 428, que nos dice que el comportamiento consiste en usar el documento que ha sido objeto de falsedad ideológica como si su contenido fuera exacto.
entendiendo como tal aquel que ha sido alterado en su contenido y no en su autenticidad. Bueno, usar es entendido en el sentido de emplear y utilizar dicho documento.